Muy bien, los invitamos a participar en este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Venezuela y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan frente al éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia y distintos países de América Latina? ¿Cuál es su opinión frente a esta situación y la acción que está liderando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, a propósito de esta gira por 5 países en el continente americano, donde el denominador común en la mayoría de sus declaraciones fueron referencias directas a la situación que enfrenta Venezuela? Quiero saludar en Caracas, precisamente en Venezuela, a Gaby Arellano, ella es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Táchira. Bienvenida a la noche. Buenas noches, saludos. También quiero saludar en Cúcuta, Colombia, a Eduardo Espinel, coordinador de venezolanos en Cúcuta. Bienvenido a la noche. Buenas noches. Comienzo con usted, diputada Gaby Arellano. Hacíamos la introducción hoy aquí en el programa La Noche y mezclábamos dos hechos. El primero, la visita de Rex Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y por el otro lado, la situación humanitaria que viven cientos de miles de venezolanos que han cruzado la frontera con Colombia buscando unas mejores oportunidades de vida. Para usted, ¿qué representa o qué papel cree usted que puede llegar a jugar estos pronunciamientos, esta gira que ha hecho el secretario de Estado en los 5 países de América Latina que ya referenciamos para solucionar la crisis en Venezuela? Bueno, el mundo y la región, el hemisferio, está muy claro del talante totalitario, autoritario, alejado de la senda democrática que representa Nicolás Maduro. Ya no una amenaza solo para el pueblo venezolano, sino también una amenaza para todo el hemisferio, para todo el continente. Y es por eso que los personeros de altos gobiernos de toda la región rechazan el actuar de Nicolás Maduro y condenan cómo una ambición de una cúpula tiene llevada al país a la hambruna como la que tenemos hoy. Creo que los pronunciamientos de todos los gobiernos lo que han hecho en las últimas horas es dejar claro y desnudo ante el mundo que en Venezuela quien hoy oprime al pueblo venezolano es una amenaza para la región y para el mundo entero. Es por eso que nosotros celebramos los pronunciamientos, pero también pedimos que además de pronunciamientos haya acciones de la comunidad internacional, y es allí donde nosotros estamos elevando el planteamiento de activar los protocolos de las Naciones Unidas y crear un corredor humanitario en la frontera para atender a los miles y miles de venezolanos que llegan día a día, no solamente a Colombia, sino también a Brasil, pero que el norte de Santander se ve la mayor expresión de ese drama que tenemos los venezolanos acá. Diputada, ¿de cuántos venezolanos estamos hablando en este momento? Ha sido un éxodo masivo, pero en ese momento ya se habla de una crisis humanitaria debido al creciente número de nacionales venezolanos que han llegado a la ciudad de Cúcuta, una zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. No solamente de la ciudad de Cúcuta, también la frontera con Maicao, con Paraguachón, ha sido abordada. El eje llanero también es una masiva. Ya no es un éxodo de venezolanos, es un desplazamiento forzoso. ¿Por qué es un desplazamiento forzoso? Porque son decenas de miles los que salen al día. Estamos hablando de 80.000 venezolanos aproximadamente que por los 7 puntos que conecta Venezuela con Colombia salen diariamente de nuestro país y llegan a Colombia a buscar alimentación, a buscar asistencia médica, a buscar seguridad y a buscar una oportunidad para cambiar el ritmo de vida que se tenía acá en Venezuela. Igual en las cifras arrojando hacia Brasil oscilan entre 10.000 y 12.000 venezolanos al día que van y salen de nuestro país, cosa que va incrementando. Entre más inestabilidad política, más inestabilidad económica hay en nuestro territorio, más venezolanos huyen. Y es por eso que ya no es una migración masiva, ya no es un éxodo masivo, es un desplazamiento forzoso, porque la mayoría, por no decir que el total de los venezolanos que huye del territorio sale con miedo, lo que se clasifica en los tratados internacionales como un temor fundado, porque hay miedo por no tener alimentos, hay miedo por no tener medicamentos, hay miedo porque la inseguridad te puede acabar la vida en cualquier instante a lo largo y ancho del territorio, y hay miedo por la persecución política y la violación sistemática de los derechos humanos por parte de Miraflores a cualquier ciudadano, no solamente a la dirigencia política, a cualquier ciudadano.
Pues diputada, permítame también integro a Eduardo Espinel, lo saludábamos al comienzo de este programa, él es el coordinador de venezolanos en Cúcuta. Lo hemos invitado precisamente porque él es un migrante venezolano que ha llegado a Colombia, llegó hace 1 año y 2 meses y pues él asegura que en este momento en Cúcuta hay cerca de 90.000 ciudadanos del vecino país. A mí me gustaría, Eduardo, que usted le hiciera una breve radiografía a nuestros televidentes de cuál es la situación que vive en este momento la ciudad de Cúcuta con esta llegada masiva de nacionales venezolanos. Muy buenas noches, televidentes. Cúcuta es la frontera más atractiva para el inmigrante venezolano. Hoy Cúcuta se acaban las plazas y las posibilidades para nuestros hermanos venezolanos que hoy viven un mal momento. Cúcuta no tiene los recursos para ayudar a nuestros hermanos venezolanos y hay un éxodo masivo en las plazas, en las calles, que es reflejada a que realmente la ciudad no puede ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Hoy hay 1.522.000 carnés fronterizos que se han imprimido durante hace más de 6 meses. Es una tasa bastante importante que hay que resaltar y pedimos a nivel internacional que tengamos ayuda de algún canal humanitario que pueda ayudarnos con esta situación masiva, inhumana que están pasando nuestros hermanos venezolanos en la ciudad de Cúcuta. No hay posibilidades, maneja la tasa de desempleo más alta del país y con la llegada de nuestros hermanos venezolanos, hoy, cada día se empeoran más las cosas. Eduardo, ¿cuáles son las principales necesidades que en este momento tienen los venezolanos que llegan a Cúcuta? Evidentemente es un reto para el gobierno colombiano atender a esta población vulnerable, pero a pesar, digamos, de esa atención, ¿cuáles son esas principales necesidades que tienen ellos en este momento? Tenemos un caso que hay que resaltar, que los hermanos venezolanos que llegan a la zona fronteriza solo tienen la tarjeta migratoria. Con la tarjeta migratoria no pueden poseer posibilidades para tener un trabajo digno. Los hermanos venezolanos que hacen vida en esta ciudad son utilizados laboralmente, ya que lamentablemente no tienen un permiso especial de permanencia y no pueden tener un trabajo digno. Entonces, ¿qué pasa? Hay una población flotante en una ciudad donde las posibilidades son muy pocas, donde maneja la tasa de desempleo más alta del país y donde la informalidad es su base de su economía. ¿Qué pedimos nosotros? Un canal humanitario en ayuda en el filtro, en la frontera que se va llegando, y también que se activen políticas productivas y también políticas legales para que ellos, hermanos venezolanos que están haciendo las cosas mal, también le caiga todo el peso de la ley. Pero debemos resaltar que nosotros necesitamos para resolver este caso políticas productivas, manufacturación para tener empleo. Eso es lo que realmente necesitamos nosotros. Pues Eduardo, la mayoría de venezolanos que diariamente llegan a Colombia por los puntos fronterizos o por las trochas, carga sobre sus hombros varias maletas y una apuesta contrarreloj. Deben encontrar cualquier clase de trabajo antes de que se les agote la poca cantidad de dinero que traen en sus bolsillos. Ese es un drama que no distingue entre edad o género. Esta es una crónica de Oscar Ramírez. A medida que se agrava la crisis en Venezuela, se recrudece la tragedia de los venezolanos en Colombia. Huyen de un panorama de convulsión social por cuenta del régimen presidido por Nicolás Maduro. Son miles que cruzan la frontera para preservar su vida, paliar la escasez y buscar medicinas, mientras que Colombia siente el impacto de un fenómeno masivo ya no solo en la frontera, sino en el resto del país. Aquí no hay vida para los niños, esto ya está muy grave la situación aquí ya. El éxodo de venezolanos que se ha disparado en los últimos meses está desbordando a las autoridades colombianas ante la grave crisis humanitaria en que está derivando esta llegada masiva de personas, con muchos de ellos durmiendo en parques y calles en condiciones deplorables. Uno aquí no duerme, uno lo que hace es acostarse para descansar, pero no para dormir.
Históricamente, los puntos que comunican a los dos países a la altura de Cúcuta, de Arauca y de La Guajira no han sido precisamente un lecho de rosas. Son escenarios de encuentros y desencuentros diplomáticos, pero durante el último año se han convertido en los bordes entre la ilusión por una mejor vida y la lucha por no desfallecer, entre no tener claro el futuro más que el de sobrevivir. Yo tengo que ir a Colombia a traer un bolso lleno de plata para poder tratar de conseguir una urna. Son verdaderas odiseas, como la de don José, quien cruzó la frontera en busca de un féretro para su sobrina, quien murió en el momento de un parto. Una niña que tenía todo preparado y que por un equipo de cesárea murió otro bebé más en Venezuela, otro niño más. Para reunir el dinero tuvo que vender su moto, un televisor y pedir monedas en Cúcuta. Desde anoche estoy metido aquí rogándole a Dios cómo reunir los pesos para comprar la urna. Porque con este bolso lleno de plata que lo traje, no tenía cómo comprar la urna del niño. De acuerdo a Migración Colombia, en el último año han ingresado 750.000 venezolanos, de los cuales unos 340.000 permanecen con estatus migratorio irregular. Solo en el mes de enero de 2018 entraron al país 47.095 venezolanos. Sin embargo, estos son solo registros formales, porque la autoridad migratoria colombiana registra que aunque desde el 2014 al país han entrado 1.100.000 venezolanos, se estima que al menos otros 900.000 lo hicieron por caminos paralelos a los puntos fronterizos, es decir, las llamadas trochas. Inmediatamente vamos a la ciudad de Cúcuta. Allí está Carlos Arturo Albino, enviado especial de NTN 24 y de Noticias RCN a este punto fronterizo. Carlos Arturo, bienvenido a la noche y me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes con qué se va a encontrar mañana el presidente Juan Manuel Santos, quien tiene previsto visitar esta zona precisamente para dar una respuesta a esos venezolanos que en este momento están cruzando la frontera en busca de una mejor calidad de vida. Carlos Arturo, bienvenido a la noche. Jefferson, saludos. NTN 24 acompaña a los migrantes venezolanos y también a los colombianos en esta crisis debido a la cantidad de personas que llegan diariamente a Cúcuta. Todavía, como pueden ver, siguen llegando venezolanos, muchos utilizan a Colombia como país de tránsito, pero otros se están quedando en las calles de Cúcuta. Jefferson, si llega el presidente y hace un recorrido por las calles de Cúcuta, va a poder corroborar que hay venezolanos que están durmiendo, tienen 15, 16 días durmiendo en las calles, en las aceras de Cúcuta. Otros están en los hogares de paso. Muchos utilizan a Colombia como país de tránsito, vienen a comprar acá comida, alimentos, también hasta féretros, como puedes ver, con ataúd que han venido a comprar. Y niños, incluso muchos niños que vienen sin alimentos a pedir algo de comer en Cúcuta. Esa es la historia que le queremos presentar a continuación y es lo posible que se va a encontrar el presidente Juan Manuel Santos el día de mañana. Varios niños que llegan, cruzan la frontera, el puente Simón Bolívar, llegan al centro de Cúcuta y empiezan a pedir comida. Es que no tienen, están con el estómago vacío. 3 de la tarde y estos son los primeros bocados de comida que prueba este niño venezolano. Cruzó el puente fronterizo esta mañana en Cúcuta, pero ¿qué busca aquí? Yo estoy aquí en Cúcuta vendiendo y pidiendo para llevar algo a comer para mi casa. Estudia quinto grado, no asiste todos los días a clases por falta de comida. A veces no puedo comer bien, a veces tengo que aguantar desayuno, almuerzo y cena y sin comer. A veces cuando no tenemos nada que comer en la casa tenemos que salir a pedir por basurero y así lo mantenemos. ¿Qué sientes tú cuando no tienes nada en el estómago? Mareo, dolor de cabeza, y más nada, y mucha hambre. Mientras comía, hizo un alto y guardó algunos trozos de pollo que le habían regalado. Se los va a llevar a su familia en Venezuela. A mi hermano, a mi mamá y a mi hermana pequeña, para compartirlo en la casa. ¿Por qué lo tienes que compartir? Porque eso dice la gente que eso es malo comer uno solo y no llevarle a los hermanos si están con hambre. Más mejor es uno comer un poquito y llevarle a ellos. Esto es lo que piensa el menor de pedir dinero en la calle.
¿No es malo pedir dinero? Para mí no, bueno, a mí me da pena el robar cuando uno le quita una cosa a otra persona. Cuando sea grande, quiere ser futbolista y ayudar a la gente que atraviesa por su misma situación. Este niño, por ejemplo, hoy pudo comer porque Almas Caritativas le entregaron una comida, él pudo almorzar junto con su tía que estaban acá en Cúcuta. Ajá. Mañana no sabemos, pasado mañana mucho menos. Son historias que se están viviendo en Cúcuta de venezolanos, de nuestros vecinos sin tierra, buscando un futuro mejor. Jefferson. Carlos Arturo, gracias. Vamos a estar esta semana haciendo seguimiento a estos casos y precisamente con Carlos Arturo Albino, que es nuestro periodista precisamente en esta zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Voy a integrar hasta ahora a Camilo Reyes, embajador de Colombia en los Estados Unidos. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes y con la audiencia de ustedes. Embajador, el gusto es nuestro. Ahí veíamos esa historia que representa la situación que viven esos niños que están cruzando desde Venezuela hacia Colombia. En los últimos días, el secretario de Estado, Rex Tillerson, estuvo precisamente de gira no solamente en Colombia, sino en 4 países más. Señor embajador, para usted, ¿qué papel juega esta gira en lo que tiene que ver con la búsqueda de esta solución para que esta crisis humanitaria finalice, para que finalice ese éxodo de venezolanos que no tiene otra causa sino la crisis económica en Venezuela? Sí, evidentemente uno de los puntos que se trató durante el desarrollo de la agenda del secretario Rex Tillerson de los Estados Unidos durante su visita a Bogotá fue el caso de Venezuela, es decir, tuvieron la oportunidad el señor presidente y su canciller, la doctora María Ángela Holguín, de intercambiar opiniones con el secretario de Estado de los Estados Unidos acerca de la circunstancia de Venezuela. La verdad es que hasta ahora se han identificado unos elementos esenciales, no solo entre Colombia y los Estados Unidos, sino con otros países, especialmente con lo que se identifica hoy día como el Grupo de Lima, que es un grupo de países que han venido discutiendo las circunstancias que se presentan en Venezuela, el sufrimiento de la población venezolana y la aproximación internacional multilateral a ese drama, a esa gran crisis que está sufriendo ese país. Es importante señalar que los Estados Unidos entienden muy bien que es muy importante la aproximación humanitaria a la crisis venezolana y que teniendo en cuenta que el gobierno venezolano no quiere admitir que tienen una crisis humanitaria y por lo tanto no quieren recibir la ayuda internacional que se les ha ofrecido, pues se está estudiando la posibilidad de que una parte de la ayuda internacional americana pudiera destinarse a países afectados por la crisis venezolana y bueno, sobra decirlo, Colombia es un país afectado. Pero mientras que esta es una propuesta que apenas... Sí. No, ese punto me parece muy importante y le pido disculpas por la interrupción. Usted dice que es un proyecto hasta ahora, es una iniciativa, es una propuesta. ¿Qué tan lejos está de concretarse teniendo en cuenta que el mismo Rex Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, celebró y reconoció positivamente el papel que ha jugado el gobierno colombiano en la atención de estos migrantes? Pero pues al mismo tiempo queda esa preocupación, ¿hasta dónde el gobierno colombiano tiene los recursos necesarios para atender esta crisis humanitaria? ¿En el corto plazo usted cree que esta propuesta será una realidad? Bueno, yo creo que sí. Yo entendí de las expresiones del señor secretario Tillerson que veía que había que
desarrollar la propuesta rápidamente y empezar a estudiar la forma más acertada de aproximarnos a un curso de acción, primero que todo inspirado en una gestión humanitaria, segundo, partiendo de la base de que hay unos países particularmente afectados, que hay otros un poco más lejanos, pero que empiezan a afectarse, porque están también llegando ciudadanos venezolanos a otros países de la región, y que la idea de que esa ayuda que estaba prevista en el presupuesto americano para hacer una atención humanitaria pueda ahora de alguna manera redireccionarse a los países que están afectándose más, pero teniendo siempre como un principal objetivo a los ciudadanos venezolanos más afectados por la crisis. Pero la verdad es que es una idea, todavía no hay cifras, sí, pero el propósito quedó muy claro de trabajar rápidamente para que en un próximo futuro pudiéramos ver, ojalá, resultados. Señor embajador, también me llamó mucho la atención los países que ha visitado en esta gira en América Latina y en el Caribe el secretario de Estado Rex Tillerson. ¿Usted cree que el próximo 13 y 14 de abril, en esta cumbre de las Américas, habrá un pronunciamiento conjunto liderado por los Estados Unidos en relación a esa preocupación conjunta que manifestó tanto el presidente Santos como el secretario de Estado frente a las elecciones presidenciales que de manera anticipada ha convocado Nicolás Maduro? No me atrevo a predecir lo que pueda resultar de una cumbre multilateral como es la Cumbre de las Américas. Usted sabe que la política multilateral es el resultado de un ejercicio refinado y muchas veces extenuante, porque hay que poner de acuerdo a muchos países, algunos con criterios realmente muy distintos. Pero yo sí creo que hoy día la comunidad internacional está de acuerdo en que hay una enorme crisis en Venezuela, en que esa crisis resulta, es la consecuencia de la destrucción de la institucionalidad democrática en Venezuela y de un pésimo gobierno, pero lo más importante, yo sí creo que la comunidad internacional reconoce el sufrimiento de la población venezolana y reconoce que una aproximación humanitaria es muy, pero muy urgente. Señor embajador, sé que tiene poco tiempo, no puedo dejar de hacerle una última pregunta. ¿Usted qué le responde a esos sectores que en Colombia han llamado la atención, incluso han cuestionado al presidente Juan Manuel Santos por tomar una actitud crítica hasta ahora en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, porque así la llamó él, y no haber hecho este pronunciamiento hace muchos años, cuando precisamente estaba en ese entonces el mismo presidente Hugo Chávez? Bueno, yo realmente creo que el presidente Santos fue clarísimo desde el principio. El presidente fue clarísimo cuando dijo que en las diferentes discusiones, pero desde hace bastantes años, cuando estaba todavía vivo, por cierto, el señor Chávez, el presidente Chávez, siempre, todas las declaraciones del presidente Santos advertía que se mantenían unas relaciones respetuosas entre dos países, pero que estaban basadas en que había profundas y muy serias diferencias entre la forma como veían el mandato, la democracia y la responsabilidad frente a sus pueblos. Así es de que, desafortunadamente, en relación con esa pregunta, yo no estoy de acuerdo con usted. Tengo clarísimo, desde hace muchos años, cómo aclaraba el presidente Santos esa gran diferencia, ya entonces, entre ellos dos. Señor embajador, una última pregunta. ¿Ha coincidido el secretario de Estado Rex Tillerson con el presidente Juan Manuel Santos en que Venezuela debe regresar a los cauces democráticos? ¿Qué puede hacer Colombia para que Venezuela retorne a ese cauce, teniendo en cuenta que la institucionalidad en Venezuela está asaltada y muchos aseguran que por la vía electoral prácticamente es imposible recuperar la democracia en Venezuela?
Bueno, yo creo que la respuesta está ya contenida en múltiples pronunciamientos del Grupo de Lima. El Grupo de Lima se ha expresado alrededor de la temática de la crisis. Yo pues creo que no tenemos tampoco tiempo para repasarlos uno por uno, pero el Grupo de Lima ha sido muy claro en exigir la restitución de la institucionalidad democrática venezolana y, entre otras cosas, ha dejado claro que Colombia no reconoce los resultados de unas elecciones que no dan las mínimas garantías y que no garantizan muchísimo menos la mínima transparencia. Señor embajador de Colombia en los Estados Unidos, usted ha sido muy amable con nuestra audiencia. Señor Camilo Reyes, le agradezco el tiempo que amablemente usted le ha concedido al programa La Noche. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Ahí escucharon ustedes a Camilo Reyes, uno de los más importantes diplomáticos en Colombia, es el representante en Colombia de Colombia en los Estados Unidos, y prácticamente conoció también detalles de lo que fue este recorrido, esta gira, estos encuentros que sostuvo el secretario de Estado Rex Tillerson aquí en Colombia, dentro de esa gira que hizo en 5 países de América Latina y del Caribe. Vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos seguirán con nosotros nuestros invitados en Venezuela y en Cúcuta, Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional, y Eduardo Espinel, coordinador de venezolanos en Cúcuta, analizando la situación de fondo, la crisis humanitaria que se vive en la frontera como consecuencia de ese éxodo masivo de venezolanos que huyen de la crisis económica en el país bolivariano. Ya regresamos con La Noche.